Vamos a ver hongos microscópicos por aquí y la macroscopía de lo que son estos hongos que han crecido en una placa que puede ser una placa de Saburó, ¿no? ¿Cómo se conocen a lo que ha crecido aquí? Y hemos hecho práctica, a ver con los que han hecho práctica ya. ¿Cómo se conoce? Y también el término se habla en bacteriología. Cuando te crece en una placa, ¿cómo se conoce? Colonia. Colonia. En este caso tenemos 3 colonias fúngicas. ¿Ya? Entonces nosotros en micología pues vamos a hablar de 3 principales grupos de hongos, ¿no? Las setas, las levaduras y los mohos. Los mohos también conocidos como hongos filamentosos. Pregunta para todos, preguntas obvias, ¿no? ¿Qué estudia la micología? A los hongos. ¿Por qué será importante que en séptimo semestre yo lleve el curso de micología? Ah, no sé, profesores, que en la malla dice eso. Me están obligando para pasar el semestre. ¿Por qué es importante? Ya, parte de tu carrera, pero ¿qué haces en tu carrera con los hongos? Ya, muy bien. Digamos que no es una enfermedad patológica que se da a causa de los hongos. Muy bien. Entonces van a identificar géneros, especies de hongos que causan enfermedades, tanto micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas, oportunistas, etc. Esto es importante para nuestra carrera porque ayudamos al diagnóstico clínico del paciente. ¿Quién es el que te va a mandar más muestras? Si trabajas en la parte particular, te mandará el dermatólogo. Algunas veces te mandará el médico general. Pero ¿para qué más me sirve? ¿Qué más? A ver, algo más. ¿Solamente me va a servir para identificar géneros y especies de hongos? ¿Qué otra información le voy a brindar al médico tratante? Tratamiento, muy bien. Nosotros al finalizar ya casi el curso vamos a hablar de lo que viene a ser el antifungigrama, ¿ya? Que es muy distinto y a la vez muy parecido a lo que es el antibiograma que ustedes han hecho con las bacterias. Pero aquí no es que todos los antifúngicos vamos a poner en una placa. Solamente existen algunos que tienen puntos de corte de manera manual por la CDCI. Ahora, ¿cómo se llama ese método para hacer un antibiograma? A ver, recordando un poco de bacterio. ¿Cómo se llama ese método para hacer de manera manual un antibiograma? Discodifusión. ¿Quién es el autor de eso? No, Müller Hinton, no. ¿Quién es el autor? ¿Se acuerdan o no? Acuérdense que van a dar examen para su internado, examen para su serón. Hay que ir recordando algunas cositas. ¿Quién es el autor de discodifusión? ¿Método por quién? ¿Kirby? Ah, ¿ves? Bien, hablemos un poquito de historia. ¿Cómo es que se llega al estudio de la micosis? Antes, pues, siglos atrás, se utilizaba estas setas visibles al ojo humano en algunas culturas, como por ejemplo la cultura azteca, en lo que viene a ser Grecia antigua, y los hindúes lo conocían como alimento sagrado, ¿no? Y no cualquiera tenía esa o ese don de poder consumir este hongo. Incluso mencionaban que consumiendo estos hongos los aztecas
podían ver visiones, claro, porque estaban comiéndose un hongo alucinógeno, ¿ya? Y era por eso, pero en esas visiones ellos podían pues ver el espacio, hacer su calendario y demás. Entonces, de alguna manera ayudó. Aunque mencionan que los extraterrestres ayudaron, hay muchas teorías. Entonces también pues, pasando siglos después, ya en el siglo XVII, pues hasta el siglo XVII solo se conocían pues estas setas puestos en macromicelios, ¿no? En este siglo pues aparece un personaje, el Liverpool. Liverpool, que es el padre de la microbiología, porque era el primero que ha podido observar que existe un universo de microorganismos gracias a que él, si bien es cierto, no es que haya descubierto el primer microscopio, pero ayudó a que tenga mayor aumento. En su época, pues Liverpool no era una persona universitaria como ustedes. Es más, él heredado, se podría decir, el oficio que les dejaba a sus padres, que era la comercialización de telas. Entonces comercializaba telas, entonces estaba en el puerto, pasaba por un lugar, había una tienda, lo que hoy conocemos como una óptica. Entonces en ese tiempo, pues, la burocracia, los altos mandos utilizaban lo que vienen a ser los monoculares, ¿no? La oligarquía se ponía esos monoculares pues como un símbolo de poder y también le ayudaba pues a poder corregir problemas de la vista, ¿no? Él se compra estos monoculares, agarra un pedazo de metal, hace un pequeño orificio, coloca estos monoculares arriba y abajo y sobre un pedazo de vidrio coloca una gota de lluvia. Y ahí observa lo que nosotros conocemos el día de hoy como microorganismos, él lo llama animales. Entonces empieza a ver que existen cositas ahí que se movían en la gota de lluvia y pues su curiosidad llevó a mayores, ¿no? Entonces observó su propio semen, observó su propia sangre, pero cuando él quiso ir a estas casas de estudio para presentar justamente sus descubrimientos, lo tildaron de loco y además que para esa época hablar de sexo era un tabú. No lo reconocieron hasta el día de su muerte. Recién con sus estudiantes, con algunas personas que él tenía contacto, le dan el reconocimiento recién y por ello se le conoce como el padre de la microbiología. Entonces, dentro de todo lo que vio, también observó lo que vienen a ser los hongos. ¿Y cuáles son esos grupos de hongos de mayor interés que tenemos? Pues tenemos los ornamentales, hongos que tienen distintos colores llamativos y que justamente, por ejemplo, en México utilizan como si fueran flores para lo que son sus muertos, como tributo, ¿no? Llevar al cementerio esto. Hay algunos que son nutricionales, como pues tenemos los champiñones, los agaricus, otros que son tóxicos, otros que son alucinógenos, otros que son medicinales, otros que son contaminantes y otros que son patógenos. Entonces, tenemos pues los ornamentales, como les decía, ¿no? Tenemos a los alimenticios, que justamente en la práctica y con el grupo que me falta vamos a ver justo esto de los champiñones o los agaricus. Vamos a poder observar ahí al microscopio y también de manera macroscópica poder poner sus partes, ya reconocer sus partes. Algunos ya han hecho la práctica de ello, tanto de la licenciada Liliana como mi grupo también ya lo han realizado. Tenemos hongos tóxicos, hongos venenosos que producen toxina. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos lo que es el Aspergillus flavus, ¿no? Estos van a tener aflatoxinas que pues son hepatotóxicos. En otras partes del mundo existen otros hongos venenosos, otros hongos tóxicos, incluso que
al consumir un animal podría ser mortal, ¿no? Podrías dar eso de repente a tu ex, también lo matas, ¿ya? Amanita phalloides, esta por ejemplo crece en Europa. Tenemos hongos alucinógenos, del cual pues se extrae el famoso LSD, que es el ácido dietelamida dietilsérgico. Eso es un potente alucinógeno, una droga que pues sacan justamente de un hongo llamado psilocibe conocibe. ¿Estás entrando? Sí. No. Desde el descubrimiento de Alexander Fleming con el tema del penicillium, cuando él estaba pues en su garaje con sus placas, cultivando sus bacterias, se contamina con un hongo y él observa curiosamente que alrededor de ese hongo había inhibición del crecimiento bacteriano. Y con ello pues descubre sin querer lo que viene a ser la penicilina. Pero existen otros hongos donde se sacan sustancias que ayudan al hombre y otros antibióticos y otras sustancias adicionales. Por ejemplo, tenemos el Streptomyces griseus, de donde se saca la streptomicina, o antibiótico. Tenemos el Streptomyces lavandulae, de donde se saca un antimicótico que es la proteicina. Bastante tóxico, pero ayuda, por ejemplo, para el tratamiento de criptococosis. Aspergillus niger, fumiganina. Tenemos otros, por ejemplo, el Aspergillus niger, que también produce lo que es el ácido cítrico, el Ashwagandha, que produce la vitamina B2, y pues el Rhizopus, que justamente viene en el examen, de ahí también se extrae lo que son los esteroides, eso que se inyectan para tener músculo. Ahora también hay quienes se dedican a la industria de tala de árboles, maderería, ¿no? Existen hongos que contaminan la madera, los pudren. ¿Ya? Incluso han visto en la práctica ya también que existe un hongo que hace ello, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo a estos hongos que se les conoce como orejas, que es la coniófora, que produce justamente esa putrefacción de los hongos, de la madera en muchas partes del mundo. Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿alguna consulta, duda respecto